¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, en una conversación breve vengo a compartirles, junto con el arcángel Jofiel, la importancia de la sanación del sistema nervioso. Sanar tu sistema nervioso. Limpiar tu sistema nervioso. Limpiar tu sistema nervioso. Este proceso, dice, antes de que comencemos a mencionar o a describir o a etcétera sobre el sistema nervioso, dice que este proceso se hace más o menos, así como para entender en el aspecto terrenal lo que implica para el ser humano, se hace después, después de que ya viste y reconociste tus sistemas de creencias, tu construcción interna y mental y emocional, tu sistema de creación de pensamientos, tu sistema de respuesta de pensamientos, tu sistema de reacción hacia la vida a X, Z, Y situaciones, cómo respondes a tal cosa, cómo respondes a tal, desde qué punto respondes. Esto, el que vamos a conversar, es cuando la persona ya se da la oportunidad de revisar sus programaciones mentales, sus paradigmas, sus inconscientes, y ya se ha visto en el reconocimiento de las ilusiones y las mentiras de su ego. Ese proceso que se va a conversar ahorita es post tipo limpieza del ego, concientización del ego, autoconocimiento interno. No está diciendo que exclusivamente que es separado de, muchas personas hacen ese proceso a la par, no todos, me dice, pero hay personas que requieren, después de ese reconocimiento del ego, de la mente, de las heridas, de las creencias, de los necesita hacer este otro reconocimiento que continúa y es parte de sanar tu mente, sanar todo tu interior, tu energía, tus emociones, etcétera, tu cuerpo también. El sistema nervioso es el resultado, él dice así como tal, el sistema nervioso es el resultado de todo ese sistema de creencias que te acabamos de mencionar. Todo lo que les acabamos de mencionar es el resultado de todo eso. Todo eso. Cómo creciste, cómo te educaron, cómo te dijeron, cómo te callaron, cómo respondiste, cómo te lastimaron, todo. El sistema nervioso es el resultado de todo eso. Y el sistema nervioso, si lo vemos como tal y lo reconocemos como tal, se extiende por todo tu cuerpo. Y en este todo cuerpo, que a la vez tiene que ver con tu flujo energético que es desde la base, dice que puede ser desde la base de los pies, pero también puede ser desde tu chakra raíz. Ese sistema energético, yo estoy preguntándome qué con lo de la diferencia de los pies y la base de la raíz. Me dice que es todo junto, pero que para que lo entendamos, porque hay personas que se van a ir sobre el punto de los chakras, o sea, el chakra raíz, y hay personas que se van a ir como, es desde los pies. Entonces dice, es ambos, ¿no? Que no nos perdamos ahí. Bueno, el punto es que ese, ese sistema nervioso se extiende por todo tu cuerpo. Si han visto iba a decir Atlas, si han visto la anatomía del sistema nervioso, son redes, son como redes neuronales, redes de nervios, se les dice nervios, pero les pueden decir conductos eléctricos incluso, o conductos de información eléctrica energética, por ponerle otra palabra más armoniosa. Son esos conductos que se extienden por todo tu cuerpo. Y todos estos conductos y la respuesta de esa energía y de ese resultado es todo lo de la mente, lo que se acaba de mencionar. Es importante ver ambas cosas. Es el resultado de. Entonces, por eso es importante limpiar la mente, hacer todo ese proceso de limpieza, para luego comenzar junto con amor, con presencia, a sanar todo ese cableado, digámoslo así. Ese cableado que se extendió por el cuerpo, ese cableado que se extiende por el cuerpo y ese cableado que sigue probablemente a lo mejor acumulando energía dañina o distorsionada. Es importante tomar esa presencia de cambiar, es un decir, ese cableado, sanar ese cableado, purificar ese cableado. ¿Ok? Esto es casi a la par, pero después de hacer el reconocimiento total y absoluto, o en su mayoría, no estamos diciendo que a fuerza tienes que reconocer todo tu ego, pero por lo menos tienes que identificar los procesos más fuertes de tus creencias.
Entonces, sanar ese cableado, limpiar ese cableado, requiere mucha sabiduría, requiere mucho amor, requiere mucho entendimiento y comprensión personal. Requiere esa presencia contigo sí o sí. Porque si no, puede pasar como que algo negativo, por decir una palabra, puede pasar que ese cableado se queme, se distorsione, se dañe y se lastime, se quiebre, dice, se quiebre en un mal aspecto, ¿no? Eh, no significa y no implica que no se pueda sanar en un futuro, sí se puede sanar, pero hay que entender el respeto hacia el cuerpo físico, dice, el respeto hacia el cuerpo físico y los procesos de los tiempos del cuerpo físico y la sanación de la fisicalidad. O sea, sanar los nervios, sanar la energía, sanar las células, sanar el cuerpo. Hay que entender eso, honrar eso. Esto es un proceso de sanación y es parte como la consecuencia, como resultado, no consecuencia de algo negativo, sino como un resultado de sanar con amor, con congruencia, con respeto, escucharse, conocerse, amarse, respetarse, cuidarse, honrarse. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso, cuando le pones esa atención, te vas a dar cuenta que te comienza a mandar y te manda incluso inconscientemente y muy sutilmente, refleja mucho el inconsciente, el sistema nervioso. El inconsciente te va a empezar a mostrar lo que aún queda por sanar, lo que aún queda por limpiar, lo que aún queda por soltar, por liberar, lo que aún queda por tomar conciencia para mantener en la presencia del amor y de la conciencia con tu ser. Lo que aún queda reconstruir, dice. El sistema nervioso te va a mostrar todavía cómo tu fisicalidad puede estar respondiendo de manera inconsciente a la carencia, dice. Está poniendo ejemplos, el dolor, la herida, el estrés, el nervio, la preocupación, etcétera, ¿no? Esa parte del sistema nervioso necesita atenderse, necesita cuidarse, necesita honrarse para que se ilumine. Y esa iluminación es de la mano con la sanación, no va separado. Entonces, ¿cómo tú te puedes construir, acompañar y nutrir en este proceso? Revísate a ti, cómo está tu sistema nervioso, cómo está respondiendo tu sistema nervioso ante ciertas situaciones. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Te estás acumulando de estrés? ¿Cómo se siente tu cuerpo post-estrés? ¿Cómo se siente tu cuerpo durante el estrés? ¿Cómo responde tu cuerpo? Sí, sí, dice, eso implica el sistema nervioso, cómo está respondiendo tu cuerpo físico. Incluso si tu mente se siente cansada, o si tu mente se siente saturada, o si tu mente se siente incluso también saboteada, ¿cómo está? Ponle atención. Y en esa atención toma la responsabilidad personal y única de atenderte, de cuidarte, de sanarte, de limpiarte, de purificarte, porque te corresponde a ti. Es un proceso dentro de los procesos y los caminos de la sanación y de la autosanación personal. Todos lo pueden hacer. Implica amarse infinitamente, y dice esa frase como tal, implica amarse infinitamente, porque se aman incluso en la debilidad o en la vulnerabilidad o la ingenuidad personal. Se aman incluso en esa ingenuidad. Y ahora, ejemplo hacia la ingenuidad, muestra si lo vemos en otro proceso o ejemplo de sanación, muestra cómo si te sanaras a ti misma de niña y de niño y vieras las vivencias que te ocasionaron dolor, trauma o herida y te acompañaras en ese momento y lo sanaras con amor y te reconstruyeras diciéndote en ese momento, viviendo esa experiencia o reconociendo esa experiencia, dándote a ti mismo ese amor, esa comprensión y esas palabras que no recibiste en el momento en que lo viviste. Qué bonito. Es un ejemplo, dices, es un ejemplo de entendimiento, ¿no? De lo que implica. Es un ejemplo, no son todos los ejemplos, hay distintos procesos para cada quien. Ahora, este proceso en su mayoría puede ser personal e individual. Se puede acompañar de personas capacitadas y sostenidas en esa congruencia y sabiduría, en ese amor y en ese respetar hacia las otras personas, en esa comprensión, en ese entendimiento. Se puede acompañar con personas así.
Y mencionan que ese proceso como tal, cuando lleguen a ese proceso como tal, tengan mucho cuidado con quienes se acompañan. Porque muchas veces en ese proceso como tal, si no hay un buen sostén y un buen acompañamiento de la humanidad, del humano que eres tú, eh, puede ser dañino, puede ser contraproducente si no hay un buen acompañamiento. Puede ser muy contraproducente si no hay un buen acompañamiento, si no hay un buen terapeuta, si no hay un buen psicólogo, si no hay una persona consciente que entienda lo que implique todo ese proceso, el impacto en tu interior, porque prácticamente ahí es como si estuvieras revisando tu cableado interno, así si vemos un sistema eléctrico, entonces si estás revisando tu cableado interno, estás revisando tu sistema eléctrico, vean ejemplo un cableado eléctrico en un lugar, y si ese cableado eléctrico no está bien armonizado, no está bien revisado, entendido, comprendido, dónde va esto, cómo se responde aquí, y si no se hace desde la conciencia y hay un mal acompañamiento en ese proceso, lo dice como tal, y hay una inconsciencia de otras personas en ese proceso, puede pasar que haya muchos cortocircuitos y esos cortocircuitos tengan un efecto muy dañino en tu persona, muy dañino en tu persona. Es decir, que cuando esta parte, si no se llega a hacer desde el amor, desde la conciencia de Dios en ti y junto contigo y con personas que entiendan ese proceso, puede haber un proceso de mucha distorsión, de mucha, incluso es como es un proceso muy vulnerable, puede haber un proceso de mucha manipulación. Mucho cuidado y mucho ojo, porque hay muchas personas que en ese proceso dañan. Vamos a dejarlo en esa frase. Entonces, es importante que tomen, que recuerden lo que implica honrar ese proceso de sanación y ese proceso de reconocimiento contigo misma y contigo mismo. Hónrenlo, cuídenlo y respétenlo, porque ese proceso es prácticamente vital. Vital para sostener la humanidad en esta presencia, vital para sostener tu interior en esta presencia, vital para sostener tu vida con amor y con conciencia de Dios. Ese proceso, honrenlo mucho, cuídenlo mucho, respétenlo mucho y atiéndanlo con ese cuidado, con ese amor y con esa presencia que requiere. Es un proceso que puede reconstruirte y ayudarte a continuar reconstruyéndote con una fuerza y una maravillosidad en el ser de tu persona divina, o sea, preciosísima, muy hermosa y muy maravillosa. Y si no, cuando es mal acompañado, pues puede tener secuelas dañinas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, tengan mucho respeto en el realizar ese proceso. El respeto, honrenlo, ¿ok? Honren ese proceso. Como claves o recomendaciones que quiera hacer el arcángel Jofiel sobre el sanar el sistema nervioso, que lo vean como algo se ve algo bien divino, o sea, se ve algo bien divino, se ve algo bien bonito, se ve algo muy sagrado. Esa es la palabra, que lo vean como algo sagrado y requiere esa presencia sagrada con tu ser y con tu persona. No le tengan miedo, dice, quienes están en ese proceso, en realidad es un proceso muy, muy, muy hermoso, muy maravilloso, muy constructivo, muy, no liberador, pero se refiere como un muy libre, o sea, es que la libertad está todavía muy distorsionada en la Tierra, entonces a veces no se entiende en la Tierra, desde la humanidad, ¿no? Es un proceso muy luminoso, ahí lo vamos a dejar, es un proceso súper, súper, súper luminoso, eh, y es un proceso en el que hay que tener mucho, mucho cuidado con qué es lo que eligen, cómo lo eligen, desde qué punto lo eligen, porque hay una posibilidad en ese proceso, ya ven que les mencioné que hay personas que pueden dañar mucho ese proceso. Ese proceso puede llegar a ser muy vulnerable porque en esta tierra hay mucho vampirismo energético. Y como ese proceso requiere mucha presencia contigo, mucho discernimiento, mucha sabiduría, mucho amor, mucho entendimiento, mucha comprensión, etcétera, mucho sostén desde las virtudes con Dios, eh, puede haber personas, etcétera, que estén obstruyendo ese proceso, ¿no?
me muestran que por qué ese proceso es tan importante y tan sagrado, porque prácticamente es el recordar de toda tu autonomía y de toda tu soberanía y de todo tu poder y de todo tu luz y de todo tu superpower desde tu luz, o sea, conciencia, presencia, amor, aquí en la tierra. Entonces, revísenlo con amor, dice. Revísenlo con el amor que se merece y con el amor que se amerita. Y no es el amor terrenal. Bueno, bueno. Algo más que quiere agregar como para cerrar el tema, ese proceso prácticamente es integrar la sabiduría en su más alto grado de esplendor, dice, y la sabiduría divina, la sabiduría con Dios. Así que pues bueno, vamos a dejar ahí. Todavía no vamos a entrar más a detalles, chance después, más adelante en la vida, quién sabe. Bueno, pues cuídense mucho, que estén súper bien, esperemos les aporte mucha luz esto. Eh, ámense mucho y ámense siempre. Y escójanse a ustedes mismos con amor y con libertad. Y sobre todo con mucha paz, honrándose quienes son. Bueno, pues nos vemos pronto. Bye bye.